El Imperio de Maximiliano, mejor conocido como el Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867 como producto de la Segunda Intervención Francesa de México. A la cabeza de ese imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Austria, gobernó con la alianza de sectores conservadores de la política mexicana y de la Iglesia Católica, aunque tomó medidas liberales que lo enemistaron con estos. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos encabezados por Benito Juárez, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República y contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Un imperio de México recibió este nombre para diferenciarlo de la primera experiencia imperial mexicana, que tuvo lugar entre 1822 y 1823. La instauración del Segundo Imperio de México fue el resultado de la Segunda Intervención Francesa de México, es decir, la invasión del territorio mexicano por tropas francesas, aliadas con políticos y militares conservadores que se extendió entre 1862 y 1867. El imperio francés de Napoleón III decidió invadir México luego de que el gobierno de Benito Juárez, presidente de la República Mexicana, suspendiera el pago de la deuda externa, aunque luego Juárez resolvió reanudar el pago de la deuda en el gobierno extranjero francés, continuó con el plan de invasión con la intención de instaurar en México una monarquía subordinada a Francia. Cuando las tropas francesas se retiraron de México, las fuerzas liberales de Benito Juárez ganaron terreno y el imperio de Maximiliano redujo su control territorial sobre las ciudades de México, Puebla y Querétaro. Entre marzo y mayo de 1867, las tropas republicanas comandadas por el general Mariano Escobedo asediaron la ciudad de Querétaro en la que se había refugiado Maximiliano y que era defendida por mexicanos fieles al imperio. El 15 de mayo, los republicanos tomaron Querétaro y Maximiliano fue hecho prisionero. Al mismo tiempo, la Ciudad de México era sitiada por las tropas del mando de Porfirio Díaz, quien ya había ocupado Puebla. Este hecho impidió que Querétaro recibiera refuerzos. El 15 de junio de 1867, la Ciudad de México fue tomada por los republicanos y el 15 de julio entró en ella Benito Juárez como presidente de la República restaurada. Estos hechos marcaron el fin del Segundo Imperio de México. Maximiliano y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejiga fueron hechos prisioneros en Querétaro cuando las tropas republicanas lograron tomar la ciudad. Fueron sometidos a un juicio celebrando en el Teatro Iturbide, amparado en una ley del 25 de enero de 1862 que condenaba las conspiraciones contra la nación la pena de muerte. La ejecución tuvo lugar el 19 de junio de 1867. Maximiliano y los generales Miramón, Mejía, fueron fusilados por un pelotón de 7 soldados en el Cerro de las Campanas, durante un tiempo también conocido como el Cerro de las Tres Cruces. Se dice que las últimas palabras de Maximiliano fueron: voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México, que mi sangre sella las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Hola, yo soy Francisco Joaquín Chávez Tiburcio, de segundo C, y yo les hablaré sobre las características y los aspectos. Intervención francesa. El imperio de Maximiliano se estableció en el contexto de la intervención francesa en México, que buscaba expandir su influencia en América Latina. Napoleón III apoyó a Maximiliano en su ascenso al poder, enviando tropas francesas y recursos para consolidar su régimen. Nobleza europea. Maximiliano era un archiduque de Austria, lo que significaba que su ascenso al trono mexicano se enmarcaba dentro de una herencia aristócrata europea. Su reinado estuvo marcado por intentos de legitimar su gobierno mediante nobles y figuras europeas, atrayendo a ciertos sectores de la élite mexicana que deseaban un monarca extranjero. Liberalismo y conservadurismo. El régimen de Maximiliano intentó adoptar una postura intermediaria entre liberales y conservadores, mientras que su gobierno promovió algunas reformas liberales como la abolición de la esclavitud y la secularización de bienes eclesiásticos. También se apoyó en la iglesia y en sectores conservadores para mantener el poder. Falta de legitimidad. A pesar de sus intentos por establecer un Guillermo legítimo, Maximiliano enfrentó problemas de aceptación. La población mexicana en su mayoría lo veía como un invasor extranjero y no como un líder legítimo. Esto resultó en un constante conflicto con las fuerzas republicanas que luchaban por la restauración de la República en México. Oposición republicana de Juárez. Las repúblicas, las fuerzas republicanas lideradas por figuras como Benito Juárez se opusieron firmemente al imperio
Juárez y su gobierno en el exilio trabajaron para deslegitimar a Maximiliano y organizar a la resistencia, lo que resultó en una guerra civil que culminó con la caída del imperio. Impacto en México. La llegada de Maximiliano al poder generó expectativas de modernización y desarrollo, ya que él y su esposa Carlota trajeron consigo ideas progresistas y de reformas. Durante su breve mandato, promovió la educación, las artes y algunas reformas sociales, incluyendo intentos por impulsar la industrialización y la agricultura. Sin embargo, el imperio de Maximiliano fue visto mayoritariamente como una imposición extranjera. Su gobierno creció de un sólido apoyo popular y enfrentó una fuerte resistencia de los liberales, liderados por Juárez. La falta de aceptación y legitimidad en el contexto mexicano se vio agraviada por la dependencia de tropas francesas para mantener el poder, lo que alimentó el resentimiento hacia su régimen. La República Restaurada. La República Restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, que comprende de 1867 a 1876, año en que la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobierno encausados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva a los ideales políticos de administración monárquico y centralista para el país que los conservadores proponían y por los cuales México sufrió una guerra civil, y la intervención de un gobierno extranjero, que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. Al entrar Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, al derrotar al imperio de Maximiliano, su mandato presidencial ya había terminado. Llamó a las elecciones presidenciales, en las cuales resultó ganador, e inició la reconstrucción del país. Sebastián Lerdo de Tejada continuaría la misma al asumir la presidencia de México a la muerte de Juárez. Estos dos gobiernos son el pilar de la época de historia que nos atañe, la República Restaurada. Gobierno de Benito Juárez. Con Juárez inició la restauración de la República al salir reelecto nuevamente presidente en 1867. Con esta elección presidencial convocada por el mismo Juárez y llevada a cabo por el Congreso, nuevamente la Constitución de 1857 rige y se encaminan los ideales liberales hacia la creación de una república soberana. Se inició la pacificación del país, que ahora enfrentaban las pugnas entre los liberales descontentos con la reelección de Benito Juárez. Se reorganizó la hacienda pública, destruida por los largos conflictos que se enfrentaron. Inició también la modernización de las rutas de comunicación existentes con la puesta en marcha del tramo de ferrocarril México-Veracruz. La educación a la restauración de la República fue laica y obligatoria, al menos en el papel, y se creó la Escuela Nacional Preparatoria del 2 de diciembre de 1867. Juárez también sentó las bases para la creación del Senado, que sería instituido como tal ya durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Características: consolidación del Estado Nacional. Tras la restauración de la República se buscó fortalecer el Estado mexicano para evitar la fragmentación que había caracterizado el periodo anterior. Se dispersaron las amenazas de intervenciones extranjeras, se buscó la unidad nacional bajo un gobierno centralizado que tuviera el control sobre el territorio y la política. Benito Juárez. Benito Juárez, un líder de la Reforma, se convirtió en el presidente de México. En varias ocasiones durante este periodo su gobierno se caracterizó por implementación de políticas liberales, la separación de iglesias, Estado y la promoción de la educación laica. Juárez logró estabilizar al país tras la intervención francesa. Su figura se consolidó como símbolo de la resistencia y la soberanía. Conflictos internos y regionalismo. A pesar de los esfuerzos por consolidar el país de la República Restaurada, enfrentó conflictos internos significativos.
los levantamientos de caudillos regionales y la resistencia de grupos conservadores continuaban poniendo en peligro la estabilidad del gobierno. Esto reflejó las tensiones entre liberales y conservadores, así como las diferencias sociales y regionales. Impacto en México. Uno de los impactos más significativos de la República restaurada fue la consolidación del liberalismo en México a través de diversas reformas implementadas por el presidente Benito Juárez y sus sucesores. Se buscó la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, así como la modernización de las administraciones públicas. Las reformas liberales intentaron eliminar los privilegios de la Iglesia y el ejército, promoviendo una mayor igualdad ante la ley y el fortalecimiento de un gobierno laico. Estas medidas generaron tensiones significativas, pero también fueron fundamentales para sentar las bases de un Estado moderno. En el ámbito económico, se promovieron políticas que facilitaron la inversión extranjera, especialmente en sectores como la minería y los ferrocarriles. Esto permitió un desarrollo económico más dinámico, aunque también trajo consigo nuevas tensiones sociales y desigualdades. La frontera entre el crecimiento económico y la justicia social se volvió un tema que debate lo que marcaría la agenda política en las décadas siguientes. Políticamente, el periodo estuvo marcado por cierta inestabilidad, dado que luego de la muerte de Juárez en 1872, el país atravesó un proceso de luchas por el poder, aunque en general Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1866. Su llegada al poder inauguró un nuevo capítulo que acabaría en un régimen autoritario conocido como el Porfiriato, el cual se sostenía en control militar y restringía las libertades políticas. Finalmente, el impacto de la República restaurada es considerado dual. Por un lado, representa un periodo de importantes avances en términos secularización, modernización y establecimiento de un Estado nacional. Por el otro, sienta las bases para conflictos futuros que derivan en la Revolución Mexicana de 1910, evidenciado las tensiones entre diferentes visiones del desarrollo nacional y el papel de las clases sociales entre construcciones del México moderno. La República restaurada, por lo tanto, es vista como un periodo de transición que definió muchas de las estructuras políticas, sociales y económicas del país en el siglo. El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control autoritario del militar oaxaqueño José Cruz Porfirio Díaz Mori, de 1830 a 1915. Tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, y fue un periodo clave para el devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. En los años del Porfiriato, Porfirio Díaz ocupó la presidencia durante varios años, mandando consecutivos, excepto por un lapso de 4 años en el que asumió otro político, el general Manuel González Flores, pero sometió a su autoridad finalmente después del estallido de la Revolución Mexicana, renunció al poder y huyó hacia Francia. El Porfiriato fue una etapa compleja de la vida política mexicana, pues fue un momento de modernización, pero también de anulación de libertades políticas, donde un único jefe político gobernaba de manera autoritaria la nación. El fin del Porfiriato llegó de forma abrupta. Porfirio Díaz y su gobierno estaban convencidos de que tenían el completo control y se creían que una revolución general era imposible. El 16 de septiembre de 1910, el régimen de Díaz parecía haber llegado al cenit de su poder. En ese día de fiesta, embajadores de todos los países del mundo participaron en las suntuosas ceremonias organizadas para conmemorar el centenario del día que el cura Miguel Hidalgo proclamó la independencia de México en el pequeño pueblo de Dolores. Parecía que Díaz había superado la mayoría de dificultades que le habían atormentado durante los años anteriores. No solo los reyes habían partido del éxito
habían partido al exilio, sino que Francisco Madero, al menos a los ojos de las autoridades porfiristas, habían sido eliminado como fuerza política relevante. A revuelta que no se materializó en Coahuila, el estado natal de Madero, en el que él había puesto todas sus esperanzas, y el intento de rebelión llevado a cabo por Aquiles, el líder del partido antirreeleccionista en Puebla, fue aplastado por las autoridades porfiristas, pero para sorpresa de tanto de Díaz, que había tomado posiciones desde el día 1 de diciembre, como de Madero, el movimiento popular que estalló en las montañas del oeste de Chihuahua, y bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa, los revolucionarios pronto se hicieron con el control de gran parte del estado. Promovió la modernización y el desarrollo económico del país, fomentando la inversión extranjera y la construcción de infraestructuras como ferrocarriles y telégrafos, lo que facilitó la comunicación y el comercio. Sin embargo, este crecimiento económico no fue equitativo. La concentración de tierras en manos de élites y la explotación de territorios de comunicaciones indígenas llevaron a un de desigualdad social. Muchos campesinos y obreros vivieron condiciones precarias, lo que generó descontento y se convirtió en un caldo de cultivo para movimientos sociales. Además, el régimen porfirista se caracterizó por la representación política y la falta de libertades civiles. La oposición fue silenciada y se estableció un control estricto sobre la prensa y la sociedad. Esto creó un clima de tensión al que al final contribuiría al estado de la Revolución Mexicana en 18